Buenas, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir comenzando con el desarrollo de el trabajo práctico número 5, que sería la continuación de los trabajos prácticos que venían haciendo con frío, ¿sí? Básicamente, el trabajo, ustedes pueden encontrar en la fase virtual esta guía de resolución del trabajo práctico número 5. Básicamente, el trabajo práctico número 5 trata sobre combustión. Vamos a ver algunos conceptos importantes que habíamos visto en la teoría, ahora con la aplicación práctica, ¿sí? Y tenemos un tercer problemita, que es el cálculo de las pérdidas por calor latente y por calor sensible para calcular el rendimiento de un equipo, ¿sí? Bueno, básicamente los dos primeros problemas, les leo si quieren el enunciado. Esto ya está habilitado en la fase virtual, si ustedes, o sea que ya tienen acceso. El primer problema dice determinar el aire mínimo, el aire real, el volumen de los gases de combustión seco y húmedos para el siguiente combustible sólido. Me dan su composición elemental en base seca, ¿sí? O sea, me dan que la leña está compuesta por un 52% en peso o en masa de carbono, un 4% de hidrógeno y un 44% de oxígeno, ¿sí? O sea que la leña como combustible en base seca, ¿qué significa en base seca? Recordemos un poquito este concepto. Si bien nosotros los combustibles los quemamos con su humedad de origen, cuando nosotros hacemos el ensayo para determinar la composición elemental del combustible, generalmente el combustible lo secamos, ¿sí? ¿Cómo se lo secaba? ¿Se acuerdan que es del análisis inmediato, que es otro tipo de análisis? No es el elemental, sino es un análisis eh, físico del combustible que nos orientaba respecto a la calidad del combustible y nos permitía conocer el contenido de humedad, el porcentaje de sustancias volátiles, el carbono fijo y las cenizas, ¿sí? Eso era el análisis inmediato del combustible, que lo hacíamos con... ¿sí? Ahora, el análisis que nosotros tenemos acá es un análisis elemental de nuestro combustible, o sea, nos dan básicamente de qué está compuesto nuestro combustible, es decir, cuánto tiene de carbono, cuánto tiene de hidrógeno, cuánto tiene de oxígeno. Obviamente, esta composición puede variar, puede tener más componentes, ¿sí? Los que más nos interesan son el carbono y el hidrógeno y el oxígeno, que están indicados acá. No significa que no nos podamos encontrar con otro combustible que tenga otras componentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como técnicamente, como combustible, a nosotros lo que más nos interesaban era el carbono y el hidrógeno, ¿se acuerdan? Entonces, en base a eso, al carbono, al hidrógeno y al oxígeno, calculábamos los distintos puntos que nos están pidiendo acá en el práctico, ¿sí? Por otro lado, nos dicen que nuestro combustible, una vez que hemos hecho el ensayo de humedad, nos dio una humedad del 14%, ¿sí? Y aparte nos dice el problema que tomemos como factor de dilución un lambda igual a 1,2. ¿Qué significa el factor de dilución o exceso de aire? Recuerden que habíamos visto en la práctica que ningún equipo de combustión, por más sofisticado que sea, tenía una eficiencia del 100%. O sea que había que, sobre el aire estequiométrico, habría que agregar un porcentaje por encima de este aire estequiométrico
que dependía del combustible, ¿sí? De manera de que nosotros podamos un 100% completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la resolución del primer problema, ¿sí? Tenemos un combustible sólido, tenemos la composición elemental en base seca. Por eso tiene el prima acá, o sea, el G'(C) significa contenido de carbono en base seca de mi combustible. Un 52%, ¿qué significa? Que si yo tengo 1 kilo de combustible, 520 gramos, o sea, el 52% de ese kilo va a ser carbono, el 4% va a ser hidrógeno y el 44% va a ser oxígeno. ¿Sí? En este caso mi combustible es leña. Entonces, lo primero que vamos a hacer como a nuestro combustible, habíamos dicho que generalmente los combustibles no se secan, se queman con su humedad de origen y nosotros tenemos el contenido de humedad. Lo primero que vamos a hacer es llevar esa composición elemental en base seca a base húmeda. Es decir, vamos a incorporar dentro de esos porcentajes el 14% de humedad. De manera que esos porcentajes van a bajar en base húmeda, obviamente, porque estamos agregando el 14% de agua. ¿Y cómo hacemos para encontrar la composición en base húmeda en base al contenido de humedad y de la composición en base seca? Es muy sencillo. O sea, el G sub I sería, sin el prima, sería la composición en base húmeda de mi combustible, ¿sí? Y va a ser igual a la composición en base seca, que la tenemos como dato de cada uno de los componentes, por 1 menos el porcentaje de humedad sobre 100, ¿sí? Esta es una formulita matemática que lo único que está haciendo es incorporando la porcentaje de cada componente. ¿Me explico? Y ahí debe verificarse, cuando nosotros hagamos este cálculo, ¿sí?, de nuestra composición en base húmeda, debe verificarse que la sumatoria de todos los componentes me dé un 100% o me dé 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos nosotros, como nuestro combustible lo quemamos con la humedad de origen, vamos a incorporar esta humedad a la composición elemental de nuestro combustible. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Con la formulita que les acabo de dar, que les acabo de explicar. ¿Sí? Es una formulita que ustedes la pueden deducir tranquilamente, digamos. Bueno, entonces ya tenemos nuestra composición en base húmeda, ¿sí? Es decir, tenemos cada componente de nuestro combustible expresada en unidades de masa, ¿sí? Porque estamos hablando de un combustible, en este caso un combustible sólido, como es la leña, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es determinar el oxígeno mínimo, ¿sí? El oxígeno mínimo, recuerden ustedes que lo determinamos en función de la composición en base húmeda, ¿sí? ¿Por qué? Porque quemamos el combustible generalmente con su humedad, trabajar con esta composición en base húmeda, ¿sí?, que ya la hemos obtenido del punto anterior en base a la base seca, ¿sí?, y al contenido de humedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es calcular el oxígeno mínimo, que es el oxígeno estequiométrico que necesitamos para para quemar 1 kilogramo de combustible, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto de teoría, ustedes después si quieren lo repasan, pero habíamos visto de teoría que para calcular el oxígeno mínimo, o sea, el oxígeno necesario para quemar 1 kilogramo de combustible, utilizamos la siguiente fórmula, ¿sí? Era el G sub C, o sea, el porcentaje de carbono sobre 12, ¿sí?, más el porcentaje de hidrógeno sobre 4,
y le restamos el porcentaje de oxígeno que tenía nuestro combustible, ¿sí? Y lo multiplicamos por 22,4 para obtener, como resultado, digamos, del oxígeno mínimo, obtenerlo en metros cúbicos normales de oxígeno 2 por kilogramo de combustible. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer, una vez que tienen la composición en base húmeda, es reemplazar esos porcentajes dentro de esta formulita y van a obtener el oxígeno mínimo en metros cúbicos normales por kilogramo de combustible, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo he obtenido de acá? Lo que yo he obtenido de acá, de esta fórmula, es el aire estequiométrico, básicamente. Perdón, el oxígeno estequiométrico. O sea, el oxígeno mínimo que yo tengo que entregar a un kilogramo de combustible para obtener una combustión completa, ¿sí? Ahora, al G sub C no lo reemplacen en esta fórmula como porcentaje, sino como fracción de 1, ¿sí? O sea que si tenemos un 52%, supongamos que nos dé el resultado de la base, de la base húmeda, un 50% de carbono, acá vamos a poner 0,50, ¿sí? Sobre 12. Lo mismo para el hidrógeno y lo mismo para el oxígeno. De esa manera, fíjense ustedes cómo en base a cómo está compuesto nuestro combustible, ¿sí? Nosotros podemos determinar la cantidad de oxígeno mínimo que necesitamos para una combustión completa. Es un oxígeno teórico, ¿sí? Recordemos siempre eso, que es un oxígeno teórico. Entonces, ese oxígeno, ¿quién lo aporta? Lo aporta el aire de combustión, ¿sí? Entonces, el siguiente paso va a ser determinar el aire mínimo, o sea, la cantidad de aire que nosotros necesitamos introducir eléctricamente en nuestra cámara de combustión para obtener una combustión completa, ¿sí? ¿Cómo determinamos el aire mínimo? Vamos a dividir el oxígeno mínimo, ¿sí? En 0,21, porque estamos suponiendo que nuestro aire tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos un 21% de oxígeno contenido en ese aire, obviamente vamos a dividir en 0,21 para obtener la cantidad de aire que vamos a introducir. Suponemos que el otro 79% o 0,79, ¿sí? Es nitrógeno contenido en el aire, ¿sí? Para simplificar, nosotros sabemos que el aire está compuesto en su gran mayoría por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Y hay otros gases también, pero desde el punto de vista técnico, vamos a suponer que un 21% de nuestro aire es oxígeno y el otro 79% es hidrógeno, ¿sí? De esta manera nosotros entonces, ya tenemos la cantidad mínima de aire que nosotros tenemos que introducir en nuestra cámara de combustión para tener una combustión completa en forma teórica, ¿sí? Como hemos dicho, que por más sistema de combustión eficiente que tengamos, nunca alcanzamos una eficiencia del 100%, siempre hay que agregar un exceso de aire. En este caso, el problema nos dice que el factor de dilución o exceso de aire es 1,2. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a multiplicar por 1,2 nuestro aire mínimo para obtener nuestro aire real, ¿sí? Y vamos a obtener
¿sí? Y esos gases, recuerden ustedes que abandonan la chimenea a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Entonces están llevando consigo calor, ¿sí? Al llevarse calor, estamos perdiendo, que son las pérdidas por calor sensible, que vamos a ver más tarde en este práctico, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos calculado el oxígeno mínimo, con el oxígeno mínimo hemos determinado el aire mínimo, ¿sí? Y con el aire mínimo y el factor de dilución hemos determinado el aire real, que sería el aire que tendría que introducir dentro de mi cámara de combustión para obtener una combustión completa de la leña. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, lo que nos queda ahora es calcular los gases producto de la combustión, ¿sí? De esa manera, cuando calculemos los gases producto de la combustión, si nosotros sumamos los gases, ¿sí? Vamos a obtener el volumen de gases húmedos, es decir, el volumen de gases que escapa por la chimenea al quemar 1 kilogramo de leña, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de gases nosotros producimos al quemar 1 kilogramo de leña? ¿Sí? Y esto es muy importante, reitero, porque está relacionada con las pérdidas de calor sensible, ¿sí? Que, que tiene nuestro generador, ¿sí? Y esto nos va a permitir calcular luego el rendimiento de nuestro generador de vapor o de nuestra caldera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante, aparte de calcular el aire con el que tenemos que trabajar, calcular también los productos de la combustión, ¿sí? Este es un combustible de una composición muy sencilla que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, el producto de la combustión del carbono, ¿sí? ¿Qué es? El dióxido de carbono. De la combustión del hidrógeno es el agua y el oxígeno lo que hace es aportar eh, oxígeno a la combustión, por eso lo restamos del oxígeno mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los gases de combustión que nosotros vamos a obtener? ¿Sí? Vamos a obtener el volumen de CO2, o sea, de dióxido de carbono, que es producto de la combustión del carbono. Y como habíamos visto en teoría, para obtener el volumen del carbono, del CO2 al quemar 1 kilogramo de carbono, va a ser igual a la composición elemental de carbono en base húmeda, que ya la hemos calculado, sobre 12 por 22,4. De esa manera vamos a obtener cuántos metros cúbicos normales de CO2 obtenemos al quemar 1 kilogramo de combustible, ¿sí? Después, si lo multiplicamos por los kilogramos por hora que estamos quemando, los kilogramos por minuto que estamos quemando, vamos a obtener la cantidad de CO2 por hora o por minuto que estamos produciendo, ¿sí? Al quemar una determinada cantidad de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera ya hemos Pero, determinado... Sí. ¿podría volver a repetir porque se trabó? No pude escuchar. No, con esta formulita lo que nosotros, sí, no hay problema. Con esta formulita lo que nosotros hacemos es determinar la cantidad de CO2 que producimos al quemar 1 kilogramo de combustible, ¿sí? Este CO2 va a formar parte de los gases de combustión que van a escapar por la chimenea, ¿sí? Entonces, si su ¿sí? Y con el volumen de los gases húmedos después podemos calcular las pérdidas de calor a través de los gases calientes que abandonan la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, Perfecto, ingeniero. el Sí. volumen se saca solamente con el porcentaje.
una cantidad extra de oxígeno que no lo utilizamos para la combustión, que sale por la chimenea. En realidad, parte de ese oxígeno sí lo utilizamos para la combustión. Si no, no lo introduciríamos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico y de los cálculos, vamos a suponer que ese exceso de oxígeno sale por la chimenea, ¿sí? Que es el que hemos introducido con el factor de dilución, ¿sí? Ese 20% extra sale por la chimenea. Entonces, en la chimenea, aparte de CO2, que ya lo hemos calculado, vamos a tener un oxígeno, ¿sí? Que nos ha sobrado de la combustión. Nos ha sobrado entre comillas, ¿sí? Porque nosotros sabemos que parte lo estamos utilizando. No sabemos bien cuánto, ¿sí? Nosotros para estar seguros hemos agregado un 20% dependiendo del combustible que estamos utilizando. Pero capaz que utilizamos un 5, un 10% de ese exceso. El resto sale por la chimenea. Pero a efectos de los cálculos, ¿sí? De gases, lo que vamos a suponer es que todo el exceso de oxígeno que nosotros hemos introducido en nuestra cámara de combustión sale por la chimenea. Es decir, nosotros hacemos el factor de dilución, que es 1,2, menos 1, eso nos da el 20% de exceso. Por el oxígeno mínimo, me va a dar el volumen de oxígeno 2 que está saliendo por la chimenea, ¿sí? Que después luego lo vamos a sumar al volumen de CO2, ¿sí? Para obtener el volumen de gases húmedos o volumen total de gases que sale por la chimenea, ¿sí? Otro gas que sale por la chimenea es el nitrógeno, que hemos introducido con el aire de combustión, ¿sí? Nosotros hemos dicho que un 79% de nuestro aire está formado por nitrógeno, ¿sí? En consecuencia, si nosotros hacemos 0,79 por el aire real que hemos introducido, vamos a obtener digamos, el contenido de nitrógeno que abandona por la chimenea nuestro generador de vapor. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hasta ahora hemos calculado el volumen del CO2, el volumen del oxígeno 2, el volumen del nitrógeno 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nos faltaría calcular para este caso el volumen de vapor de agua que sale como vapor también por los gases de combustión, con los gases de combustión, ¿sí? Y el vapor de agua se genera por dos motivos. Primero, por el contenido de hidrógeno que tiene nuestro combustible, que ya lo conocemos, ¿sí? Y por el contenido de humedad que tiene nuestro combustible, ¿sí? Y vamos a calcular el volumen de agua, o sea, de vapor de agua que sale por nuestra chimenea, como el contenido de hidrógeno de la composición elemental en base húmeda sobre 2 más el contenido de agua sobre 18. 18 es la masa molar del agua, ¿sí? Por 22,4. De vapor de agua que sale con los gases de combustión y es parte de los gases de combustión, ¿sí? Finalmente, calculamos el volumen de gases húmedos, que sería el volumen total de gases que salen por la chimenea, ¿sí? Al quemar 1 kilogramo de combustible, ¿sí? Como la suma del volumen de CO2 más el volumen de oxígeno 2 más el volumen de nitrógeno más el volumen de vapor de agua. De esta manera nosotros podemos gases en metros cúbicos normales por kilogramo de combustible
humedad y obtenemos el volumen de gases secos, ¿sí? ¿Está claro hasta acá lo que hemos hecho con un problema para un combustible sólido? Bueno. Sí, está claro. Sí. Bueno, escuchen, es muy importante que ustedes lo desarrollen a este problema, porque seguramente en el parcial siempre va un problemita de combustión, ¿sí? Entonces lo tienen que tener bien claro porque esto está muy relacionado con el rendimiento del generador, ¿sí? Entonces, les pido que lo desarrollen en forma numérica al trabajo práctico, ¿sí? A modo de ejercitación, ¿sí? Profesor, Pero, Sí, una consulta, ¿cada combustible tiene un factor de dilución diferente o claro, es una cada dilución? combustible, sí, cada combustible tiene un factor de dilución diferente que te orienta, la técnica te orienta respecto a ese factor de dilución, que era lo que hablábamos cuando desarrollamos la teoría. No es lo mismo quemar leña que quemar gas natural, ¿sí? El gas natural tiene, digamos, recomendado un factor de dilución entre un 5 y un 10%. La leña es un combustible más difícil de quemar, ¿sí? En consecuencia, el factor de dilución va a ser más grande. ¿Está? Sí, sí. Y cada Ahí, combustible, un valor recomendado de factor de dilución, ¿sí? O exceso de aire. ingeniero, en el Sí, punto E, cuando calcula el oxígeno lo calcula con el oxígeno mínimo calculado en el punto anterior y el nitrógeno con el valor del aire real. sí. ¿Por qué esa diferencia? No sé si puede calcular, ¿hay un oxígeno real? Eh, el oxígeno real tuyo sería si vos multiplicaras el oxígeno mínimo por el factor de dilución. Sería tu oxígeno real. Pero desde el punto de vista técnico no te hace falta calcularlo porque a vos lo que te interesa es cuánto aire vas a introducir mediante los ventiladores. ¿Me explicó? Está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Está. Ok, Bueno, gracias. de nada. Eh, bueno, y acá hay unas preguntitas que se las dejo a ustedes para que la piensen y en la próxima clase las voy a, ¿cómo se llama? Las voy a consultar a ver si tienen alguna duda. Pero bueno, lo que me interesa es que vayan entendiendo para qué sirve todo lo que hemos venido viendo en teoría hasta acá, ¿sí? El planteo que acabamos de hacer es para un combustible sólido o un combustible líquido, ¿sí? Ahora, el problema 2 trata de un combustible gaseoso, ¿sí? Básicamente es un gas que se llama un gas de horno de coque y y bueno, al igual que para el problema 1, nos piden que calculemos todo lo que hemos calculado para un combustible sólido que se aplica también a un combustible líquido, pero esta vez para un combustible gaseoso, ¿sí? Para un gas de horno de coque, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que esto también lo pueden encontrar en teoría, ¿sí? No lo hemos desarrollado puntualmente a esto, pero ahora con un ejemplo, quizás ustedes lo entiendan mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un combustible sólido o líquido y un combustible gaseoso? La diferencia es que, básicamente, como vieron recién, nosotros expresamos la composición elemental de mi combustible en kilogramos
de mi determinado componente por kilogramo de combustible. Es muy difícil trabajar, o poco práctico, mejor dicho, trabajar es mejor trabajar en metros cúbicos normales, o sea, en fracciones de volumen o bien en fracciones molares, ¿sí? Entonces, lo que me está dando el problema a mí como dato es, fíjense, el W es la composición en fracciones de volumen de mi combustible, ¿sí? Entonces, el combustible es una mezcla de gases, ¿sí? De CO, de hidrógeno 2, de metano, hidrógeno 6, de carbono 2, hidrógeno 4, de CO2 y de nitrógeno 2, ¿sí? O sea, mi combustible, el que yo voy a quemar dentro de mi cámara de combustión, es una mezcla de gases. Y lo que me está dando acá, estos porcentajes, ¿sí? Es, si yo tengo un metro cúbico normal, está compuesto por cada uno de estos componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, si yo tengo un combustible de ese metro cúbico, ¿qué porcentaje de CO, que es monóxido de carbono, tiene mi combustible? Y ustedes me van a decir, de ese metro cúbico normal, un 5,4% de ese volumen es CO, ¿sí? Lo mismo para el resto de los combustibles. O sea que para un combustible gaseoso expresamos su composición en fracciones de volumen, ¿sí? Que es lo mismo que si lo expresamos en fracciones molares. Es decir, si yo tengo un mol de combustible, el 5,4% de ese mol es CO, ¿sí? Un 56,8% es hidrógeno 2, ¿estamos de acuerdo? Pero el mol es poco práctico, entonces generalmente, si bien numéricamente son iguales, decimos que lo expresamos en fracciones de volumen, ¿sí? Esa es toda la diferencia. Y también vamos a tomar como factor de dilución un lambda igual de oxígeno en nuestros gases de combustión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Ingeniero, sí, entonces hablamos de combustible sólido, vamos a referir todos los porcentajes para un kilogramo de combustible. exacto, Y cuando es combustible gaseoso, para metro cúbico de combustible. exactamente, metros cúbicos normales. Perfecto. ¿Sí? Para combustibles sólidos y líquidos, kilogramos. Para combustibles gaseosos, porcentaje o fracciones de volumen. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que vamos a calcular es el oxígeno mínimo. ¿Sí? Al igual que hemos hecho recién. ¿Sí? Ahora, como nosotros en general los combustibles gaseosos son hidrocarburos, es decir, hidrocarburos significa que tienen carbono, hidrógeno y pueden ser hidrocarburos oxigenados, también pueden contener oxígeno. O sea que la fórmula de un hidrocarburo, ¿sí? Es un CXHI tomemos cualquier combustible de acá, el metano, por ejemplo, ¿ves? El metano sería un CX, el X, ¿cuánto valdría? 1, ¿sí? El X sería la cantidad de átomos de carbono que tiene en su composición mi combustible. El H, que sería el I, ¿sí? Para el metano vale 4, es decir, que cada átomo de metano tiene 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Mi I vale 4. Y el Z, que sería la cantidad de oxígeno que tiene mi combustible, para este caso es
es 0, ¿sí? Mi combustible es un hidrocarburo, pero en este caso no tiene oxígeno, ¿sí? No es un hidrocarburo oxigenado, ¿sí? ¿Está claro acá? ¿Sí? Entonces, X, Y y Z van a corresponder a los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que tiene cada uno de mis combustibles componentes, ¿sí? Entonces, para calcular el oxígeno mínimo que nosotros necesitamos, vamos a calcular el oxígeno para cada componente de mi gas combustible, ¿sí? Después, ustedes van a ver que vamos a multiplicar esa cantidad de oxígeno por el porcentaje de componente de cada componente del combustible. Ya lo vamos a ver. Entonces, para calcular el oxígeno mínimo de un gas hidrocarburo oxigenado, nosotros hacemos X más Y sobre 4 menos Z sobre 2. Esta explicación de esta formulita está en la teoría en forma detallada, ¿sí? Entonces, si ustedes son curiosos, van a ir a la teoría y van a poder ver de dónde sale esta formulita, digamos, ¿sí? Está detallada en la teoría. Si tienen alguna duda, me pueden consultar. No hay ningún problema, pero no nos vamos a detener ahora en explicaciones teóricas, ¿sí? Esto lo pueden ver en la teoría, en la bolilla número 1, ¿sí? ¿De dónde sale esta formulita? Entonces, si nosotros queremos calcular el oxígeno mínimo para un combustible cualquiera, CX, HI, oxígeno Z, va a ser igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a obtener en moles de oxígeno 2 o metros cúbicos normales de oxígeno 2 sobre metro cúbico normal de gas combustible. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, y en caso del nitrógeno sería 0. El nitrógeno no es un combustible, es un componente de nuestro combustible, ¿sí? Pero básicamente a lo que a nosotros nos interesa son los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos, ¿sí? El nitrógeno es un componente de nuestro combustible que está presente en el combustible, pero no participa del proceso de combustión, ¿sí? Es como si fuera un gas inerte. Perfecto, perfecto. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, nosotros con esta expresión podemos calcular el oxígeno mínimo para cualquier combustible gaseoso. Entonces, lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a calcular digamos, el oxígeno mínimo para cada uno de nuestros componentes del combustible. ¿Cuáles son combustibles? El CO, que es monóxido, es combustible, ¿sí? Porque es producto de la combustión incompleta del carbón. Todavía tiene poder calorífico. El hidrógeno 2 es combustible. El metano es combustible. El C6H6 es combustible. Tiene carbono y tiene hidrógeno. El C2H4 es combustible. Tiene carbono y tiene hidrógeno, ¿sí? El CO2 es combustible. A ver, alguien que me diga si el CO2 es combustible. Y sí, ¿Por qué? Porque tiene carbono y tiene tiene carbono y oxígeno. oxígeno, claro, Pero si ya es el producto de la combustión del carbono. de verdad. Si yo te doy a vos CO2, es imposible que lo hagas entrar en combustión. ¿Por qué? Porque el producto de la combustión del carbono, por más que tenga carbono y oxígeno, ya ha perdido, ya entregó su poder calorífico, ¿sí? Sí, Entonces sí. no es un combustible el CO2. ¿Y pasa con algún otro? El nitrógeno, por más que no tenga carbono y oxígeno, tampoco es un combustible, ¿sí?
el CO2 tiene carbono y tiene oxígeno, pero es el producto de la combustión del carbono. Ya entregó en algún momento su poder calorífico para convertirse en CO2, ¿sí? Ya no es un combustible. ¿Estamos de acuerdo? Es un producto de la combustión que puede estar presente en un combustible, o es un gas que puede estar presente en un combustible, pero ya no es un combustible, ¿sí? Es el producto de la combustión del carbono. Ya entregó su poder calorífico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular para el CO, ¿sí? ¿Cuánto vale mi oxígeno mínimo? ¿Sí? El CO tiene, ¿cuántas X tiene el CO? Una. ¿Sí? ¿Cuántas Y tiene el CO? O sea, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el CO? Ninguno. ¿Sí? Entonces no lo ponemos acá. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene el CO? 1. ¿Sí? Entonces mi Z para el CO vale 1. Sobre 2 me queda 1 menos 1 medio, va a ser igual a 1 medio. O sea, para quemar 1 metro cúbico normal de CO, yo voy a necesitar medio metro cúbico normal de oxígeno 2. Contenido en el aire. ¿Sí? Así para el hidrógeno, vamos al hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno es H2. ¿Sí? ¿Por qué H2? Porque generalmente el hidrógeno está como una molécula doble, digamos. O sea, un enlace de dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Generalmente se presenta así en la naturaleza. Entonces, mi hidrógeno no tiene carbono, obviamente, mi X es 0. Ahora, el I, ¿cuánto vale? Para el carbono para el hidrógeno 2 vale 2. Y tampoco tiene oxígeno, o sea que mi Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el oxígeno mínimo? Pero el hidrógeno 2 sería solamente con el I. Mi I vale 2 sobre 4 es 1 medio. O sea, para quemar para quemar 1 metro cúbico normal de gas hidrógeno 2, voy a necesitar medio metro cúbico normal de oxígeno 2. Así calculo para el resto de los combustibles, para el metano, para el C6H6 y para el C2H4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ese es el oxígeno mínimo para 1 metro cúbico normal de CO puro, de hidrógeno puro, de metano puro. Pero en realidad yo tengo un porcentaje de esos gases contenidos dentro de mi combustible. O sea que para obtener el oxígeno mínimo para mi combustible en particular, lo que voy a tener que hacer es multiplicar, ¿sí? Multiplicar el WI, o sea, el porcentaje por la cantidad de oxígeno mínimo que yo he determinado para mi gas, ¿sí? Por ejemplo, para el CO voy a multiplicar 0,054 por 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Para el WH2 voy a multiplicar 0,568 por 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Y así para todos los combustibles que forman mi combustible gaseoso, ¿sí? Esta formulita, acuérdensela siempre, ¿sí? O sea, para obtener el oxígeno mínimo para una mezcla de gases, vamos a multiplicar el oxígeno mínimo como si lo tuviera el gas solo por el contenido de el gas en cuestión dada por mi composición elemental
de combustible. Y voy a hacer la sumatoria de todos los gases combustibles que componen a mi combustible principal. ¿Está claro eso? Sí, profesor, está claro. Bueno. Entonces, lo que yo obtuve en base a mi composición elemental para un combustible gaseoso, ¿sí? Es el oxígeno mínimo, ¿sí? Bueno, ahora, al aire mínimo, de la misma manera, lo vamos a obtener dividiendo el oxígeno mínimo en 0,21. Y el aire real, que sería el aire que yo realmente voy a introducir en la cámara de combustión, lo voy a obtener como el factor de dilución, que es dato del problema, por el aire mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo acá he determinado, por ejemplo, el aire real que voy a necesitar introducir en mi cámara de combustión por metro cúbico de gas, ¿sí? En función de eso, yo voy a poder determinar, por ejemplo, la capacidad de mi ventilador de tiro forzado, ¿sí? Es el ventilador que inyecta gas a presión dentro de la cámara de combustión. Si yo quemo 1000 metros cúbicos de gas por hora, voy a necesitar 1000 veces el aire real que estoy calculando acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ya puedo determinar qué cantidad de aire tengo que introducir dentro de mi cámara de combustión por metro cúbico de gas que yo queme, ¿sí? Y esa cantidad de aire, como el aire tiene nitrógeno, va a estar relacionada con la cantidad de producto de la combustión que yo voy a quemar, ¿sí? Entonces lo próximo que yo debo obtener el volumen de los productos de la combustión de el gas de horno de coque, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los productos de la combustión? El CO2, que va a ser el producto de la combustión de los átomos de carbono presentes en mi combustible, ¿sí? Menos del CO2, digamos, que ya no es un combustible, sino que ya entregó su poder calorífico en otro momento, ¿sí? Voy a tener CO2, voy a tener agua, voy a tener oxígeno, voy a tener nitrógeno, ¿sí? El oxígeno producto de el exceso de aire. El nitrógeno es producto del aire que yo ingreso más el nitrógeno que pueda contener el combustible, ¿sí? Y bueno, para calcular el volumen, por ejemplo, de CO2 que yo produzco, va a ser igual a la sumatoria de los X, ¿sí? De todos los átomos de carbono de cada uno de los combustibles, ¿sí? Yo les voy a dar un dato después para que ustedes lo desarrollen en este práctico y les voy a dar un resultado para que vean si está bien o está mal, ¿sí? Pero básicamente el volumen de CO2 se calcula como sumatoria de los átomos de carbono de cada componente por la fracción de cada componente, más el volumen del CO2 que ya está contenido en mi combustible, ¿sí? El volumen de agua lo calculo como la sumatoria de los átomos de hidrógeno
contenido en la mezcla de combustibles, en mi combustible principal, sobre 2 por el porcentaje de cada combustible. ¿Sí? El oxígeno ya saben cómo lo calculan, como el exceso, como suponiendo que el exceso no participa en la combustión, sino que sale por la chimenea, y el nitrógeno, como el nitrógeno introducido con el aire real, más el nitrógeno que está presente en la composición de mi combustible. ¿Sí? Ahora, cuando yo sume todo esto, voy a obtener el volumen de gases húmedos, es decir, la cantidad de metros cúbicos normales que yo produzco al quemar un metro cúbico normal de combustible. La cantidad de gases de combustión, ¿no? El agua, obtengo el volumen de gases secos. Este volumen de gases húmedos, y quiero que se lo graben, porque en los parciales y en los finales nos hemos cansado de preguntar qué es el volumen de gases húmedos y algunos no saben contestarlo. El volumen de gases húmedos es la sumatoria de todos los gases componentes que harían el gas que sale por la chimenea, digamos. O sea, el volumen de gases húmedos, para explicarlo de una manera más clara, sería la cantidad de gases que salen por la chimenea al quemar un metro cúbico normal de gas, ¿sí? O sea, la cantidad de gases de combustión que salen por la chimenea al quemar un metro cúbico de gas de combustible, ¿sí? Y está compuesto por CO2, oxígeno 2, nitrógeno 2 y agua. ¿Sí? Si yo le resto el agua, van a ser los gases secos, el volumen de gases secos. ¿Está claro hasta acá? Repito, volumen de gases húmedos que se mide en metros cúbicos normal de gases de combustión por metro cúbico normal de gas combustible sería la cantidad de gases que yo produzco al quemar un metro cúbico normal de gas. ¿Sí? En el caso de los combustibles sólidos y líquidos, sería la cantidad de gas que yo produzco al quemar un kilogramo de combustible líquido o combustible sólido. ¿Estamos de acuerdo? Está muy relacionado con las pérdidas, como vamos a ver ahora. ¿Está? ¿Alguna duda respecto a este problema? Bueno, supongo que han entendido. Si siguen los pasos, no tienen cómo errarle. Y lo que yo les voy a dar como dato es que yo obtuve como volumen de gases húmedos que produzco 5,6 metros cúbicos normales de gases de combustión por cada metro cúbico normal de combustible. Repito, 5,6 metros cúbicos normal de gases húmedos por cada metro cúbico normal de combustible. ¿Eso vio en el caso 2? O sea, ¿es el dato para el caso 2? ¿Para el problema 2? Ese dato es para el caso 2, ¿sí? Y es una orientación para que ustedes, cuando lo resuelvan, comparen. ¿Sí? Y para el caso 1, el volumen de gases húmedos es 4,97 metros cúbicos normal de gases húmedos por kilogramo de combustible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, y ahora entramos al último problemita.
¿Sí? Es sencillo. El problema dice, en el ensayo de los gases de combustión de una caldera se midieron los siguientes parámetros. CO2, 10.66%, oxígeno 2, 2.1% y CO, 0.27%. Temperatura de los gases en la chimenea, 192 grados centígrados. Temperatura del aire ambiente, 21,2 grados centígrados. Se admite como composición elemental del combustible gas natural, me dan una composición elemental de mi gas natural. Y me pide calcular el rendimiento de la caldera, suponiendo el CP de los gases de combustión igual a 1,38 kJ por metro cúbico normal, grados centígrados, y los poderes caloríficos inferiores del gas natural y del monóxido de carbono, H inferior del gas natural, 35.300 kJ por metro cúbico normal, y H inferior del CO2 igual a 12.600 kJ por metro cúbico normal. Esos son los poderes caloríficos. O sea, les explico el problema. Yo quiero determinar el rendimiento de mi generador de vapor, ¿sí? ¿Qué tengo como datos? Parte de la composición de los gases de combustión. Yo sé que mis gases de combustión tienen un 10,66% de CO2, un 2,1% de oxígeno y un 0,27% de CO. ¿Sí? Mis gases de combustión. Yo puedo decir que la combustión es completa o no. Esto es una pregunta aparte. ¿Mi combustión es completa a su criterio? No, ¿Por qué? porque hay monóxido de carbono. Perfecto. O sea, el monóxido de carbono es un gas que todavía tiene poder calorífico. Y si se va por la chimenea, lo estoy perdiendo ese poder calorífico. Ese poder calorífico lo podría haber utilizado en mi cámara de combustión. ¿Estamos de acuerdo? El CO tendría que haber salido como CO2. ¿Sí? Si salió como CO, es una pérdida por calor latente. ¿Bien? ¿Qué tengo también como dato? Que mis gases de combustión salen a 192 grados centígrados. Miren cuánto calor respecto a la temperatura ambiente estoy perdiendo. ¿Sí? Y aparte tengo la composición elemental de mi combustible. Es decir, que por metro cúbico normal de gas natural, un 89,68% de ese metro cúbico es metano. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo acá es la composición elemental del gas natural, la misma que teníamos para el problema anterior. ¿Sí? Obviamente varía porque es otro combustible, pero el concepto es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que me piden es calcular el rendimiento y me dan el CP de los gases de combustión, ¿sí? O sea, la cantidad de calor que se va por grado de temperatura que salen mis gases combustibles, y me da el poder calorífico inferior del gas natural y del CO, que me va a servir a mí para calcular qué cantidad de combustible se me va con ese CO que no se ha quemado. Porque ese H inferior se tendría que haber, del CO se tendría que haber entregado en la cámara de combustión y no estar saliendo por la chimenea. ¿Sí? Entonces ese es un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta si nosotros hacemos nuestro análisis de gases de combustión en la chimenea y encontramos combustibles sin quemar, como en este caso. Algo tenemos que modificar, o la cantidad de aire, o aumentar la turbulencia, de manera que ese porcentaje de CO desaparezca. ¿Sí? Bueno, entonces,
Vamos a suponer que se toma una muestra de gases de combustión para su análisis en el laboratorio, ¿sí? Por lo cual, cuando nosotros hemos transportado esa mezcla ante el laboratorio, el agua, el vapor de agua contenido en los gases de combustión se ha condensado, ¿sí? Y si nosotros hacemos un análisis de los gases de combustión, de la composición de los gases de combustión, vamos a obtener la composición de los gases secos, ¿sí? Porque el agua se ha condensado y cuando yo estudio la composición gaseosa ya no la tiene el agua esa, ¿sí? No lo tiene ese vapor de agua, que sí lo tiene el volumen de gases húmedos, ¿sí? Ese como aclaración al principio. Y para calcular el rendimiento de la caldera, en principio después vamos a ver con más detalle cómo lo calculamos el rendimiento de la caldera, nosotros vamos a partir de un rendimiento de un 100% y vamos a ir restando las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas por calor sensible y las pérdidas por calor latente, que en principio serían las pérdidas más importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después vamos a ver que hay otras pérdidas más, pero en principio esas serían las pérdidas más importantes. Entonces, a nuestro máximo rendimiento, que sería del 100%, si le restamos las pérdidas, vamos a determinar el rendimiento de nuestro generador de vapor. Pero para ello tenemos que determinar las pérdidas por calor sensible, que son las pérdidas por los gases que salen a la temperatura mayor que la temperatura ambiente, y vamos a tener que determinar las pérdidas por calor latente, ¿sí? Que son las pérdidas que están relacionadas con el combustible no quemado, ¿sí? Ambas pérdidas están presentes en este caso de nuestro problema, ¿sí? Bueno, entonces las pérdidas por calor sensible son causadas por el calor de los gases de combustión que salen por la chimenea a elevada temperatura, ¿sí? Y las pérdidas por calor sensible van a ser igual al volumen de gases húmedos, que es el volumen que nosotros generamos al quemar un metro cúbico, en este caso, de gas natural, ¿sí? Y se dan cuenta por qué es importante conocer la composición, en realidad el volumen de gases de combustión producida, porque está directamente relacionada con las pérdidas por calor sensible, ¿sí? Si yo ese volumen que produzco de gases lo multiplico por el Cp y por el delta T, voy a obtener las pérdidas por calor sensible, ¿sí? Debido a los gases que abandonan mi caldera a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, ¿sí? Y por otro lado tenemos las pérdidas por calor sensible, que va a ser igual a la cantidad de CO, por su poder calorífico inferior, ¿sí? Es decir, es el calor que se lleva el combustible no quemado que sale por la chimenea, ¿sí? En consecuencia, para resolver este problema que nos piden el rendimiento de la caldera, nosotros tenemos que calcular las pérdidas por calor sensible y las pérdidas por calor latente, ¿sí? Bien. Bueno, acá yo le hice una explicación. O sea, para quemar 1 kilogramo de carbono y obtener CO2, vamos a necesitar 1 metro cúbico de carbono más 1 metro cúbico normal de oxígeno 2 y vamos a obtener 1 metro cúbico normal de CO2, ¿sí? O sea, por cada metro cúbico normal de carbono que nosotros tengamos, si lo juntamos con 1 metro cúbico normal de oxígeno, vamos a obtener 1 metro cúbico normal de CO2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto sale del análisis anterior, ¿sí?
De la misma manera, si nosotros tenemos una combustión incompleta del carbono, ¿sí? ¿Qué significa? Si a nuestro carbono, en vez de suministrarle 1 m³ normal, le suministramos medio metro cúbico normal, la mitad del carbono se va a transformar en monóxido de carbono. ¿Me explico? O sea, el monóxido de carbono es producto de que yo no le suministré a mi metro cúbico normal 1 m³ de oxígeno. Le suministré la mitad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no llegó a quemarse completamente. Y ahí está la ecuación estequiométrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, acá está lo difícil de entender. Yo tengo como dato mi carbono. ¿En qué se puede convertir luego de la combustión? Hay dos cosas en las que se puede convertir mi carbono. O sea, el carbono que está contenido en mi combustible. O se convierte en CO2 o se convierte en CO. No hay otra manera de que escape el carbono a través de los gases de combustión. ¿Sí? O escapa como CO2 en el caso de una combustión completa o escapa como CO en el caso de una combustión incompleta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros acá vamos a tener, primero vamos a determinar el carbono total que está contenido en 1 m³ de gas combustible. ¿Sí? Para ver después de ese metro cúbico normal, qué fracción se convirtió totalmente en CO2 y qué fracción no. Que la tenemos ya como dato, digamos. Pero eso nos va a permitir hacer un cálculo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Es decir, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar la cantidad de átomos de carbono que nosotros tenemos presente en nuestro combustible. ¿Sí? Lo que hacemos entonces es sumar los X en realidad no es la cantidad de átomos carbono, sino que el carbono al estar, una vez que, digamos, se desprende como carbono y entra en combustión, es un gas más, digamos, ¿sí? que está contenido en los gases, en los hidrocarburos que componen mi combustible. ¿Sí? Bueno, esa cantidad de carbono total, yo la quiero conocer y la voy a conocer como la sumatoria de todos los metros cúbicos de carbono que yo tengo en mi combustible por la fracción de cada uno de los componentes. ¿Me explico? Por ejemplo, para el C3H8 tenemos X vale 3, ¿sí? Y WI sería la cantidad de C3H8 contenido un 1,2%, ¿sí? O sea que el WI va a valer 0,012%, ¿sí? 0,012, ya no es por ciento, ¿sí? Para el resto de los combustibles va a ser lo mismo. O sea, básicamente estoy tratando de obtener la cantidad de carbono gasificado que hay en 1 m³ de gas combustible. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos obtener la... Nosotros podemos obtener
para cada combustible, o sea, para cada componente de nuestro combustible, cuánto carbono gasificado aporta que puede ser quemado, ¿sí? O sea, este carbono puede ser quemado, puede estar en combustión y se va a transformar en CO2 o en CO, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, entonces, si nosotros tenemos acá, este concepto es un poquito complicado de entender y también de explicar, pero básicamente nosotros en este problema vamos a hacer digamos, el paso inverso. Nosotros, en función del carbono que teníamos en la composición de nuestro combustible, ¿qué determinamos? La cantidad de gases de combustión que obteníamos, ¿sí? Ahora tenemos, ¿sí? Y con eso calculamos el volumen de gases secos y de gases húmedos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hemos hecho en los problemas anteriores. Ahora a nosotros nos invierten los datos. Nos están dando la cantidad de gases de combustión que yo tengo, ¿sí? Y en función de los gases de combustión, yo voy a tener que obtener, ¿sí?, el volumen de gases total, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo bueno que yo tengo en este problema? Si ustedes se fijan, yo les he dicho al principio que mi carbono solo se puede transformar en CO2 o en CO. Y yo tengo el porcentaje de ambos, ¿sí? Porque son datos del problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a hacer la operación inversa acá. Yo tengo como dato la composición de gases de combustión. O sea, respecto al carbono, tengo como dato el porcentaje de CO2 y el porcentaje de CO. Ahora, para producir ese porcentaje, yo tengo que partir de una determinada cantidad de carbono, ¿sí? Que yo ya lo he calculado, o sea, yo ya sé cuánto carbono tengo acumulado en mi combustible. Ahora, si yo divido ese carbono total que yo tengo acumulado en mi combustible en los porcentajes en que puede convertirse ese carbono, voy a obtener el volumen de gases secos, ¿sí? ¿Está entendido esto o no? Sí. Si lo han entendido... No me quedó muy claro a mí, ingeniero. Si lo podría volver a explicar. Bueno, Sí, yo por lo voy a favor. explicar. Lo que hacemos acá es el paso inverso al que veníamos haciendo. Nosotros primero determinamos, en función de la cantidad de carbono que teníamos, cuánto volumen de gases podíamos obtener, ¿sí? En función del carbono, en función del hidrógeno, en función de los distintos componentes en los que se convertían nuestros gases, nuestro combustible después de la combustión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer el paso inverso. Vamos a calcular cuánto carbono tenemos, ¿sí? Y además tenemos como dato del problema en qué digamos, el porcentaje de gases, o sea, en el que se puede convertir ese carbono, ¿sí? Ese carbono se puede convertir o en CO2 o en CO, ¿sí? Ahora, si yo divido el total de carbono en ese porcentaje que se podría convertir,
mi carbono, en lo único que se podría convertir mi carbono, voy a obtener el volumen de gases de combustión. ¿Sí? Y es el volumen de gases secos porque yo estoy suponiendo que ese análisis elemental que a mí me han dado de los gases de combustión se ha hecho en laboratorio donde ya se ha condensado la humedad. ¿Sí? Vuelvo a explicar otra vez y después ya la piensan ustedes en su casa. Yo tengo la cantidad total de carbono y tengo el porcentaje de los gases de combustión en los que se puede transformar ese carbono. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aprovecho ese dato para obtener el volumen total de gases en los que se podría transformar el carbono que yo tengo. ¿Sí? Es un concepto medio difícil de entender. Me gustaría que después lo piensen en su caso un poquitito y lo volvemos a ver. ¿Sí? Pero bueno, al principio como que hay que razonarlo un poco hasta que uno lo, digamos, hasta que uno lo desmenuza al tema. Pero lo importante es que ustedes sepan que yo puedo calcular la cantidad de carbono total que tengo y además tengo los porcentajes de en qué se puede transformar ese carbono, ¿sí? Que en realidad son porcentajes del volumen total de gases que yo tengo, ¿sí? Si yo sumo este 10,66 más este 0,27, ese es un porcentaje del volumen total de gases de combustión, ¿sí? En los cuales interviene el carbono total que yo ya puedo calcular, ¿sí? Entonces, en función de esta ecuación, yo saco el volumen de gases secos, ¿sí? Y si yo le sumo el volumen de agua, voy a obtener el volumen de gases húmedos. Y con los gases húmedos, ¿sí? Con el volumen de gases húmedos, yo puedo calcular las pérdidas por calor sensible, ¿sí? Porque tengo como dato tengo como dato el CP de los gases de combustión, la temperatura de los gases y la temperatura ambiente. Y el volumen de gases húmedos ya lo calculo como el volumen de gases secos más el agua. ¿Cómo obtengo el agua? El agua sale de la combustión del hidrógeno, ¿sí? Entonces, para obtener cuánta agua voy a obtener, era como nosotros hemos hecho en los pasos anteriores, ¿sí? Nosotros esta formulita la hemos visto en los pasos anteriores. Nosotros hemos hecho, para cada combustible que tenía hidrógeno, hemos multiplicado los átomos de hidrógeno que tenía ese combustible que era ahí por la fracción de volumen del combustible de que se trate dentro de la mezcla, y de eso hemos hecho la sumatoria. Y así obtenemos la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua dividiendo este hidrógeno sobre 2, porque el agua tiene 2 átomos de hidrógeno, obtenemos la cantidad, el volumen de agua que nosotros obtenemos de la combustión de todos los átomos de hidrógeno que están contenidos en mi combustible, ¿sí? Ahora, ese volumen de agua yo lo sumo al volumen de gases secos y obtengo el volumen de gases húmedos, porque por la chimenea están escapando los gases secos más el agua, ¿sí? Y con el volumen de gases húmedos, al multiplicarlo por el CP de los gases de combustión, que es dato, y por el delta de T
entre los gases y la temperatura ambiente, yo voy a obtener el calor en kilojoule que se escapa por mi chimenea por metro cúbico normal de gas combustible quemado. ¿Sí? Entonces, para expresarlo en porcentaje, ¿sí? A esta cantidad de kilojoules yo la voy a dividir sobre el poder calorífico de mi gas natural. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si acá me sale, por ejemplo, 30 y yo he aportado 100 con mi gas combustible, significa que yo estoy perdiendo 30 sobre 100. ¿Sí? Eso es para expresarlo en porcentaje del calor que yo podría haber aprovechado a la pérdida. ¿Sí? Porque esta pérdida está expresada en kilojoules por metro cúbico normal de combustible. ¿Sí? Pero para expresarlo en porcentaje del calor que yo podría haber aprovechado, lo tengo que dividir en el poder calorífico inferior del gas natural. ¿Sí? Bueno, es para pensarlo y para hacerlo este problema. ¿Sí? Tiene sus cositas difíciles, pero lo importante es que ustedes, digamos, tienen todas las herramientas para sentarse y hacerlo y razonarlo. ¿Sí? Lo importante es que lo razonen y que traten de entenderlo. Es medio complejito el problema, pero justamente apunta a que ustedes entiendan los conceptos, ¿sí? Que se sienten y que lo hagan y que lo entiendan. Entonces yo de esta manera puedo determinar mediante esta expresión las pérdidas por calor sensible en forma porcentual, ¿sí? Entonces yo he perdido tanto, pero he introducido tanto. Si yo divido lo que he perdido sobre lo que he introducido, estoy encontrando el porcentaje de pérdida respecto a lo que yo introduje en mi cámara de combustión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera yo determino en forma porcentual, ¿sí?, mis pérdidas por calor sensible, que están relacionadas con los gases de combustión que salen a una temperatura mayor que la temperatura ambiente por la chimenea. Ahora me queda determinar las pérdidas por calor latente. Para que ustedes se den una idea y después lo vean, a ver si lo razonaron bien. A mí, esas pérdidas por calor sensible, o sea, esta ecuación, este porcentaje es aproximadamente un 8%. ¿Sí? O sea que yo con los gases de combustión estoy perdiendo un 8% del calor que estoy introduciendo en mi cámara de combustión mediante el combustible. ¿Sí? ¿Qué otra pérdida tengo yo acá? La pérdida por combustible no quemado. ¿Cómo la calculo la pérdida por combustible no quemado? Sería el volumen de mi combustible no quemado por su poder calorífico. ¿Sí? Y esto me va a dar igual aproximadamente a un 1%. O sea que yo ya he perdido el 8% con los productos, digamos, con los gases de combustión, y ahora estoy perdiendo un 1% adicional por combustible no quemado. ¿Sí? Bien.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, el volumen de CO2 yo lo puedo calcular porque es dato del problema. Lo que me da como dato del problema al principio es que un 0,27% de la composición de los gases de combustión es CO. ¿Sí? Ahora, si ese CO yo lo multiplico por su poder calorífico inferior, voy a obtener la cantidad de calor que yo pierdo por combustible no quemado. ¿Sí? De la misma manera, si yo divido la cantidad de calor que a mí se me escapa con el CO sobre la cantidad de calor que debería haber entregado el CO, o sea, su poder calorífico, perdón, sobre la cantidad de calor que puede entregar el gas natural, no el CO, yo estoy refiriendo a las pérdidas producto del CO. Aproximadamente es un 91%, que era lo que yo le había venido diciendo, o sea, que yo le he dado como dato recién, que las pérdidas por calor sensible eran más o menos un 8% y por calor latente un 1%. Eso me da un 9% de pérdida, o sea, un rendimiento de mi caldera del 91%. ¿Sí? Bueno, y con esto estaríamos terminando el práctico 1. Los dos problemas son, para que ustedes, son sencillos, digamos. Son problemas típicos que le van a abrir un poquito la cabeza. El tercer problema es un problema más para pensarlo, ¿sí? Pero ustedes, digamos, tienen todas las herramientas. Este material está disponible en la Facet virtual para que ustedes lo bajen y lo analicen, ¿sí? Si lo entienden, está excelente. ¿Por qué? Porque sus conocimientos van más allá que un simple cálculo. Que serían, simple cálculo me refiero a que son conceptos más generales como son los del problema 1 y los del problema 2, ¿sí? Y cualquier cosa me preguntan y lo volvemos a ver. No tengo problema, ¿sí? Bueno, ahora voy a tomar asistencia. Con esto terminamos. Acevedo. Presente. Alfieri. Presente. Alias. Presente. Altamirano. Presente. Ávila. Presente. Azubel. Presente. Perfecto. Bravo. Presente. Cangemi. Presente. Perfecto. Casañas. Cesano Valentín. Presente. Chevaya. Cifre. Presente. Perfecto. Contino. Presente. Perfecto. Coronel Alias. Presente. Cotela. Presente. García.
Presente, profesor. Perfecto. Giovaniello. Presente. Gómez Montero. Presente. Perfecto. González. Presente. Guillén. Presente. Hughes. Ibáñez. Presente, profesor. Perfecto. Christoph. Luca. Presente. Perfecto. Lucero. Presente. Maldonado. Maldonado. Presente. Presente, profesor. Sí. Está. Maita. Presente. Miranda. Presente, Maita. Miranda. Moreno. Presente. Navas. Presente. Nofal. Presente, ingeniero. Perfecto. Núñez. Presente. Pérez de la Fuente. Presente. Pérez Peliza. Presente. Ramasco Padilla. Presente. Río Antenucci. Ripkin. Perdón. Presente. Río Antenucci está. Romero Majada. Presente. Ruiz Jerez. Presente.